bienvenida a los que nos ven por internet. Gracias a todas esas personas que comparten la palabra a través de las diferentes plataformas. Dios los bendiga y hay que seguir compartiendo la palabra de Dios, hermanos. No sé si puede abrir su Biblia, por favor, en el libro de Lucas. Ahorita le digo el capítulo y el versículo para que lo tenga ahí abierto, la palabra de Dios. ¿A cuántos de aquí, hermanos, saben que este tema tenía un poquito de dificultad cómo ponerle? ¿Le iba a poner salvado por la campana o le iba a poner pero al final le puse salvo por puro milagro, así le puse. A ver, tenía así ese dilema. Pero ¿cuántos de aquí les ha pasado algo así de que dices, ahora sí que me salvó por la pura, ahora sí que por un pelo de rana calva, ¿no dicen así? O por la pura campana. Cuando ven que los boxeadores, de ahí viene esa expresión, salvado por la campana, porque ya cuando ya te van a noquear, suena la campana y ya casi está listo para darle el último por nocaut. Bueno, de ahí viene esa expresión. Como muchos saben, a mí me gustaba el boxeo cuando estaba joven, era algo que me gustaba, pero ahora sí que Dios me rescató de ahí, así que por alguna razón ya no estoy ahí. Pero muchas de las veces, y también la expresión de tirar la toalla también viene de ahí. ¿Se acuerdan? ¿Muchos lo han escuchado? Que viene el entrenador y la toalla que le secas el sudor, cuando ya ve que el entrenador prácticamente está matando a su gallo, o sea, tira la toalla, de que ya prácticamente pierde la pelea. Pero en fin, o a veces con un accidente, mi familia y yo nos hemos salvado así muchas veces de que vamos y literalmente por no ir, qué sé yo, unos cuantos segundos antes hemos visto cómo pasan los accidentes enfrentito de nosotros. Igual la otra vez, no sé si se recuerdan unos que aquí enfrente de la iglesia pasó uno y nosotros veníamos prácticamente volteando y pasó un accidente, se pasó un tráiler que le pasó. Entonces es algo, o pasa al revés, de que dice, si tan solo me hubiera esperado un segundo, no me hubiera pasado esto, ¿no? Entonces, son de esas cosas de que pasan, pero aquí en la Biblia, hermanos, por eso yo le puse salvo por puro milagro, porque traigo aquí unos cuantos ejemplos, cómo Dios obra en la vida de estas personas y obra en nuestras vidas. Porque no sé si se ha dado cuenta en el tiempo que tiene de ser cristiano, de estudiar la palabra de Dios, que cada personaje en la Biblia representa a un grupo de personas. No sé si usted se ha dado cuenta de ese patrón, de que cada personaje que aparece en la Biblia con su carácter, con las cosas que le pasan y todo eso, con lo que aprendió, cómo pasaron, representa a un grupo de personas. Por eso muchos a veces nos sentimos identificados con ese personaje de la Biblia. Piense, haga memoria usted, ¿con quién se familiariza usted? Chino, ¿con quién te familiarizas, Chino? Disculpa que te agarro de ejemplo, pero te me pusiste de pechito aquí. Piénsalo si no sabes y me dices. Con todos te identificas. En fin, yo creo que cada uno de nosotros tenemos a alguien con quien nos identificamos, tal vez toda nuestra vida o en ciertas etapas de nuestras vidas. O sea, no necesariamente nos identificamos con esa persona toda nuestra vida, sino en una etapa. A veces dices, a veces me siento ahora sí que como David cuando estaba en la cueva de Adulán, que ahora sí que no quería saber nada de nadie ni de nada y me fui a encerrar y así. O a veces andamos como Sansón, que pasamos llevando las puertas y nada nos detiene y vamos para allá, así, ¿no? Bueno, aquí, hermanos, el libro de Lucas capítulo 19, vamos a leer el verso 1 hasta el verso 7. Habla de un personaje que en toda mi vida que tengo de dar la enseñanza de pastor, nunca he hablado de Zaqueo, hermanos. Y tiene mucha enseñanza ahí, pero simplemente lo vamos a usar como un ejemplo. Yo traigo otros ejemplos, pero póngame atención, por favor. Sí, porque no quiero hacerle perder su tiempo, porque tampoco quiero que me haga perder mi tiempo. ¿Estamos a mano? ¿Sí? Entonces, yo creo que cada uno
venimos a llevarnos lo que le corresponde a cada uno. Si le queda el saco, póngaselo, diga, ese es para mí. Y dele gracias a Dios porque Dios le habló. No se sienta acusado, al contrario. Diga gracias a Dios que me hablaste. Y eso es bonito, hermanos. Así que gracias a todos los que hacen el tiempo para venir a la casa de Dios. Pudieran estar en diferentes lugares, pero escogieron estar aquí. Como lo he dicho muchas veces, a nadie de aquí se le obliga a venir a la casa de Dios, porque todos sabemos de que es un beneficio para nosotros, ¿correcto? Amén. El estar en la casa de Dios, eso es fundamental. Verso 1, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, tenía esas características ese hombre, ¿ok? Pero también tenía otras características. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Pues era, ¿qué dice la Biblia? Pequeño de estatura. ¿Cuántos Zaqueos hay aquí? Creo que está llena la iglesia de Zaqueos, ¿no? Era pequeño, pero como dice mi amigo chino, no, otro chino, no chino que está aquí, otro chino, que no le dio estatura, pero le dio cerebro, dice. En fin, era pequeño este hombre, ¿ok? Era pequeño de estatura, pero sin embargo era alguien que tenía estas características. Una, era una persona inteligente, porque quería él conocer a Jesús, pero había, por su impedimento, estaba pequeño de estatura, pero él, en vez de poner excusas, buscó soluciones. Continuamos en el verso 4, por favor. Y corriendo, dice, delante, subió a un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Imagínense qué idea de este hombre, ¿no? Creo que a muchos de aquí no se nos hubiera ocurrido eso, ¿sí? Pero sin embargo, él dijo, esto no es un impedimento, voy a ir y voy a buscar la solución. Amén. Ahora, antes de continuar ahí, hermanos, si usted busca la palabra la sicómoro, hermanos, en la Biblia aparece también en Lucas 17, 5 y 6, aparece cuando Jesús les dice a sus discípulos, cuando ellos le piden que le aumente la fe, Jesús les dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes le dirían, ¿cómo? A este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, ¿correcto? Ok, ¿qué es lo que representa? El sicómoro es un árbol frondoso, un árbol que se usan para las sombras, un árbol que aún los egipcios ahí enterraban a sus muertos y cosas así. Es un árbol grande, pero tenía esa característica que te impedía ver, era como una montaña. El sicómoro podemos decir que representa una dificultad que tenemos nosotros, un problema que tenemos que resolver. Por eso, si tuviéramos fe, le dijéramos a ese sicómoro, a ese problema, desarráigate y pásate para allá. Pero ojo aquí, Zaqueo usó ese problema ¿para qué? Para trampolín, para subir. ¿Cuántos de los que estamos aquí usamos esos problemas que vienen en nuestras vidas, hermanos, para subir a otro nivel o para hacer algo más? Que no lo miramos como un problema, lo miramos como algo por resolver. Que decimos, llegó esto, pero ahora tengo un reto que tengo que resolver. ¿Sí? No sé si me estoy explicando acá. Amén. Así, Zaqueo, este hombre pequeñito de estatura, nos da esa lección primeramente, cómo usó ese problema para poder usarlo a su favor. Entonces, de todas las cosas, hermanos, que pasan en nuestras vidas, podemos usarlo a nuestro favor, pero a veces nosotros nos concentramos solo en el problema. Y ojo ahí que en el Lucas 17, cuando habla Jesús de si tuviéramos fe como un grano de mostaza, y luego habla que dice que es de las hortalizas, es el árbol más pequeño. No está hablando de la fe de la persona, está hablando de la fe del grano, hermanos, ¿ok? ¿Se recuerdan que una vez dije que toda la naturaleza se esfuerza para llegar a ser lo más que pueda, lo mejor o para lo que fue creado? Bueno, la mostaza, el grano de mostaza tiene una característica
que rompió su límite. Estaba destinado a ser pequeño, una hortaliza, tipo la lechuga. Pero sin embargo rompió su límite y crece y se hace un árbol grande, dice, y los pájaros vienen y hacen nidos ahí. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Amén. Entonces, eso es lo que nos quiere decir Jesús aquí. Continuamos, por favor, en el verso 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia dónde, hacia arriba, le vio y le dijo, ¿qué le dijo? Zaqueo, date prisa, diciendo, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aleluya, hermano. ¿Cuánto le daría gusto que Jesús dijera eso? Hermanos, esto es versión Lupe habla hoy, versión José habla hoy, ¿ok? Yo me atrevo a decir que si Zaqueo no se le hubiera ocurrido eso, Jesús no hubiera pasado con él a su casa a comer. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo con eso? Porque saben que a Dios, hermano, le encanta las personas que hacen cosas diferentes, extraordinarias. Dios de todos los que llamó, no llamó a personas que siguen las reglas, sino que llama a personas que están dispuestas a romper lo tradicional, las reglas. ¿Se acuerdan que tenía un problema él con los fariseos y con los saduceos y los escribas, que ellos seguían el librito tal como era? Ellos no se salían y al contrario se convertían en unas personas muy hipócritas porque no se podían salir de lo que eran. ¿Sí? Bueno, hoy en la actualidad hay aún muchos líderes que van a donde van y no se quitan su corbata, hermano, pensando que la corbata los va a salvar, o el vestimento, o el esto, el otro. ¿Sí han conocido a alguien así? ¿Sí? Que piensan que el vestimento es la que va a salvar, y Jesús no vino a morir por ropa, Jesús vino a morir por las almas. Amén. Por eso vino a morir Jesús, no vino a morir por tantas cosas. Ahora, continuamos por favor. Aquí entonces Jesús, viéndolo arriba, sabemos que Dios sabe el presente, el pasado, el futuro. Entonces, Jesús, hermanos, pasaba por ahí y él ya sabía, por eso volteó a ver arriba. Imagínense este cuadro, ¿no? Pasa Jesús caminando y ahí va con la multitud y de repente, ¿tú qué estás haciendo ahí, Zaqueo? Bájate de ahí. No lo recriminó porque estaba ahí, que porque su tamaño, lo que fuera, sino al contrario, fue algo que lo llamó la atención, que atrajo la atención de Dios. ¿Quieres atraer la atención de Jesús? Haz algo diferente, haz algo extraordinario, algo que te esfuerce. La palabra de Dios dice que Zaqueo se fue deprisa más adelante donde él iba a pasar y miró lo que tenía a su alrededor para usar lo que él tiene. No lo mires como un sicómoro, como un problema. Usa ese problema para solucionar el problema. El mismo problema te da la solución, hermanos. Siempre la pregunta es mejor que la respuesta, porque en la misma pregunta está la respuesta. Amén. Pero si nunca se hace la pregunta o nunca llega el problema, nunca se hace la solución. Es como el que hacen los virus, que los mismos que hacen los virus, hablando de computadoras, hacen también el antídoto, ¿no? Se llama así. Sí, el antivirus. Entonces, de lo mismo sale la solución. Continuamos, por favor. El verso 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió como gozoso. Esa es una de las características que tiene que recibir, que tenemos que tener los hijos de Dios, hermanos. Estar gozosos. Amén. ¿Por qué? Es cierto, hay momentos de lutos en nuestras vidas, que las cosas no van bien, se murió un familiar, pero ¿saben qué? Eso que no sea todo nuestro rol. Hay personas que llegan a la casa de Dios, hermanos, y pasan años y nunca los miras sonrientes, nunca los miras gozosos. Parece que los bautizaron con agua de limón todo el tiempo. O sea, le dice, hermano, sonría, y dices, ¿de qué me vas a reír? A ver, continuamos, por favor. El verso 7, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar
con un hombre que pecador. Pero te tengo noticia, Jesús, ¿por quién vino? ¿Por los sanos o por los malos o por los pecadores? Amén. Vino por los pecadores. Los sanos dice que no tienen necesidad de médicos. Él vino por los enfermos, hermanos. Así que no reproches a tu hermano que está al lado porque está igual que tú, está compadeciendo, está en una cama. Ahí como, imagínate cuando estás en el hospital y le dices, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Pues estoy igual que tú. Ok, necesito médico, estoy en terapia. Algunos están en terapia intensiva, otros están en IKIO, ¿no? Se llama el otro lugar cuando están en un lugar que ya practican, otros están ya para salir con los pies para enfrente. Pero todos estamos en un proceso. Por eso hay una canción de Alex Campos que dice el taller del maestro. O sea, y es cierto, o sea, todos estamos, hermanos, en reparación, todos estamos en un proceso, algunos más avanzados que otros, pero al final todos necesitamos de Cristo, amén. Todos necesitamos de Él. Este es Zaqueo. Si usted continúa adelante más leyendo, podemos que Dios lo salvó, por eso le puse el título así, salvados por puro milagro, porque Dios le da la salvación y hubo un cambio en su vida. Hermanos, él agarró, hizo tantos cambios que estaba haciendo mal y comienza a hacer cosas buenas. Ahora quiero llevarlo a otro ejemplo, por favor. Está en Lucas 23, ahí adelantito. Lucas 23, el verso 39 al 43. Esto también es otro episodio un poco sería un poco triste o no sé cómo llamarle. Pero fíjense, algo que yo puedo aprender de esto que vamos a leer aquí, hermanos, cómo Jesús aún al borde o al último minuto de partir de este mundo, de fallecer, todavía le dio salvación a alguien. O sea, es algo tremendo. Dice el verso 39 en Lucas 23, verso 39 hasta el 43, dice así. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Imagínense este tipo, ¿no? Habían dos que estaban colgados junto a Jesús. Jesús estaba en medio y estos estaban a la derecha y a la izquierda, amén. Entonces, y ellos estaban ahí por justas razones. Ellos se lo merecían estar ahí, porque los habían cachado, eran ladrones que estaban ahí y había una pena de muerte que es el pago que estaba ahí. Y a pesar que estaba colgado, crucificado, todavía le injuriaba diciendo, ¿ha conocido personas así, hermanos, que aún en el hecho de su muerte todavía siguen dando lata? ¿Todavía siguen molestando? Algunos hasta después de muertos dicen. Revisas el testamento, dices, este tipo hasta después de muerto me hizo la vida de cuadrito. Dice. ¿Sí? Hay personas así en este mundo. Aquí podemos ver esto, que aún en su lecho de muerte no dejaba y no se arrepentía de lo que hacía. Pero hay otro tipo de personas, hermanos, que como lo vamos a ver aquí, en el verso 40 dice, respondiendo el otro, le reprendió. En otras palabras, lo regañó, lo puso, o sea, estate quieto, diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. Hace esta pregunta a ese hombre y lo reprende. Nosotros, le dice, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Para los que quedan dudas si Jesús merecía estar en la cruz o no, él lo reconocía. Esto, hermanos, también, algo que nos enseña también es esto. Siempre cuando
alguien nos está acusando así de lo que sea, de cualquier cosa, es bueno a veces quedarse como Jesús, quedarse callado. Y siempre Dios pone a alguien que te defienda. No sé si a usted le ha pasado que de repente escuchas por ahí, a mí me ha pasado, y que escuchas por ahí es que tal estaba hablando de esto de ti, pero ¿sabes qué? Miré tal persona cómo te defendió, cómo habló esto de ti. No sé si usted lo ha pasado algo así similar, pero eso Dios siempre pone así. Ahora, cuando eso pasa, como dice un dicho, es mejor que haya un solo loco a que hayan dos locos, ¿no? Eso es rebajarse uno al mismo nivel de las demás personas. Entonces es mejor dejar que tú y yo no podemos impedir que las demás personas hablen o opinen. Van a hablar, van a opinar, van a decir lo que quieran decir. Tú y yo no podemos y no tenemos el derecho de privarle a la persona qué decir. Por eso la Biblia dice, por tus palabras serás juzgado. ¿Y qué más? Y por tus palabras serás justificado. Entonces, ¿para quién es el mal de la persona que está hablando? Para la misma persona. Entonces no tenemos que preocuparnos por andar siempre defendiendo, porque hay muchas personas que se creen más que Jesús. Es que yo no permito que hablen mal de mí, así, y aquel otro, que aquello. Y yo digo, cálmate, San José o San no sé qué, San Pancracio, tranquilo, si hablaron de mal de Jesús, ¿cuánto más no van a hablar de nosotros, hermanos? Pero no podemos evitar eso, ni tampoco nos debe quitar el sueño eso. Al contrario, como dijo ¿quién era el que iba con Don Quijote? Sancho, ¿no? Sancho Panza. Cuando los perros ladran, dice, es porque vamos avanzando. Preocupémonos cuando no hablan de nosotros, hermanos. Ahí hay que preocuparnos, pero de la otra manera hay que darle gracias a Dios porque vamos avanzando. Continuamos, por favor, en el verso 42. Dice, y le dijo a Jesús, hablando del defensor, el que defendió, le dijo estas palabras a Jesús, acuérdate de mí, ¿cuándo? Cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Esas son, hermanos, una palabra tremenda que Jesús no lo evangelizó, no le dijo tienes que tomar tantos discipulados o tantas esto, bautízate, haz aquello. Eso no es una excusa para no hacerlo, ¿ok? Esto porque fue salvado por la campana a última hora. Ahora, yo no le garantizo que usted y yo vayamos a ser salvados por la campana a última hora. ¿Ok? ¿Por qué esperar hasta el último momento? Amén. No lo espere. Si ya lo puede hacer, hágalo. Es como los que esperan a pagar sus biles de la luz, de teléfono, de carro, de lo que sea. Y dice, se vence hasta el día tal primero. ¿Ok? Esperan hasta las 6 de la tarde o hasta... ¿Cuándo es la última hora que hay que pagar? Hasta ahí. Y tú dices... Si ya lo tienes, ¿por qué mejor no sales de ese compromiso? Porque a rato va a venir algo más. Amén. Hazlo, no esperar como, ¿y qué tal si me muero, pastor? Tampoco te vas a llevar el dinero. Amén. Eso, no esperar hasta la última hora, amén. Si tienes la oportunidad, hazlo. Amén. Porque eso es así. Ahora, obligado, Dios no obliga a nadie, a nada, absolutamente a nada. Porque obligado, hermanos, es algo curioso, pero ¿por qué lo hace Dios así? Porque no nos cuenta. No sé si me explico. Cada vez que tú y yo hacemos algo obligado, no nos cuenta crédito. Ni para bien, ni para mal. Al contrario, para mal yo creo que sí, porque nos quedamos sin lo que hicimos. O sea, es algo que no tenemos ningún beneficio. Por eso cada vez que hagamos algo, hermano, hagámoslo como si fuera para Dios, porque de Él recibimos el beneficio. Nunca, escúcheme esto, nunca haga, hermanos, algo aunque uno es humano. ¿Ayudas a alguien, sí o no? Aquí hemos ayudado a algunos familiares, amigos, el otro lo ayudas y de repente se va hablando pestes de ti. ¿O no me ha pasado a mí? ¿Sí o no? Y uno como humano dice, jamás vuelvo a ayudar a una persona así, jamás lo vuelvo a hacer, ¿sí o no? Y es algo normal, somos humanos.
¿Por qué? Dice, porque es una mal agradecida, es un mal agradecido que hizo esto en vez de agradecerme, en vez de estar ahí, se fue hablando, se fue esto, le presté el dinero y perdí la amistad y lo que sea. Y uno dice, ya no lo vuelvo a hacer. Pero sabes, cuando uno agarra y lo hace para para su propio beneficio, tú recibes la recompensa. ¿Ha notado que esas personas que tú, por ejemplo, le prestas dinero y se van y no te pagan en lo que sea, siguen todavía igual mendigando y tú sigues igual o mejor? Porque uno lo hace de corazón. Cuando lo haces de corazón, recibes esa recompensa. Amén. Eso tampoco no es como un hijo de Dios, hermanos, yo se lo digo, es bueno siempre pedirle a Dios sabiduría, sobre todo en todas esas cosas, porque si no falta, entonces hay personas que sí les podemos prestar, puedes prestar y todo eso, y tienen el corazón, tienen la sabiduría, tienen la madurez para hacerlo. Pero hay otras personas que definitivamente no se puede hacer. Entonces, cuidado ahí, por favor. Continuamos, por favor. ¿En qué verso nos quedamos? En el 43, ¿no? Hermanos, le dijo Jesús, entonces Jesús le dijo, desierto. Esa palabra desierto usted la va a ver muchas veces. Sé que muchos la saben, pero para los que no lo saben, cuando Jesús usa desierto no se está refiriendo, aunque suena infantil, no se está refiriendo al desierto de Sahara ni a ningún desierto. Se está refiriendo que no va a ser modificado eso, que eso es así, pase lo que pase, va a ser así. Ya está predestinado que es de verdad, que es la única verdad que existe. Muchas cosas que nosotros como humanos hacemos, como por ejemplo esa banca, ahorita es verdad. En unos cuantos años se va a deshacer, no va a existir. Cuando Él dice desierto, eso va a permanecer por los siglos de los siglos. ¿Estamos aquí? Perfecto. Gloria a Dios por esos amenes. Veo que puro estudiado hay aquí. Continuamos, por favor. Quiero darle otro ejemplo. ¿Lo quedó claro este ejemplo aquí de este ladrón, hermanos? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? No sé. No, Malco es el que le cortó la oreja. Y Pedro, que le cortó la oreja a Pedro. Ese es Malco, que se tuvo que soldar la oreja ahí. Me gustaría tener ese tipo de soldadura yo, hermanos. Sí, no sé cómo se llamaba ese ahí. ¿Ok? Son de esos misterios que cuando lleguemos allá arriba, hermanos, le vamos a preguntar a Jesús de muchas cosas que aparecen ahí, que ahorita el otro ejemplo que viene, también hay otro misterio que tampoco lo sé, ¿ok? Pero son de esas cosas que nos quedamos y nos da esa libertad como para poder, como para poder ponerle el nombre que nosotros queramos. ¿Qué tal si le ponemos su nombre a ese ladrón? ¿Qué tal si en vez de ponerle dice José? O sea, que Dios tuvo misericordia de esa persona, o sea, al último momento, ¿no? O sea, son de esas cosas que nos deja Dios ahí como para, no sé si me explico. O sea, que en el último momento Dios tiene esa misericordia y nos salva, nos da esa oportunidad. Es algo tremendo, es algo que solamente Dios lo puede hacer, hermano. Porque en ese momento este hombre no sufrió prácticamente nada. En ese momento abrió los ojos y estuvo con Jesús en el paraíso. Son de esas cosas que solamente Dios lo puede hacer. Amén. Den un aplauso a Dios, hermano, está muy serio. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a ir a Juan ahora, a Juan 8, por favor. Juan 8. Aquí también tenemos otra persona que también nos va a enseñar aquí, que es, como dicen, salvado por la campana, salvo de puro milagro. Amén. Como cuando ya la tienes, ahora sí que ya está predestinado y ya, o sea, ya no hay para dónde hacerse. Y exactamente en ese momento, como cuando ya te van a sacar a la calle, en ese momento recibes una llamada y te dice, ahí te voy a abonar lo de la renta o de esto, lo otro, y dices, wow, o sea, así. Igual
Lo de la viuda, ¿se recuerdan la viuda que ya tenía nomás, dice la palabra, que tenía un poquito de aceite y un poquito de harina y iba a ser la última torta para comer ella y su hijo? Y dice la palabra de Dios, ya para morirse. Pero en ese momento Dios, hermanos, es experto en llegar hasta el último momento. Es experto. O sea, Dios es el experto en eso. ¿Por qué Dios lo hace? Yo tengo varias teorías, pero usted saque sus propias conclusiones. Yo creo que es para que nosotros sepamos de lo que somos capaces. ¿Ha escuchado personas que dicen, yo no sería capaz de pasar lo que tú estás pasando? ¿Ha escuchado personas así? Bueno, la respuesta es, cuando ya no hay otra, tienes que pasarlo. Pero todos tenemos diferentes capacidades. ¿Cómo nos damos cuenta que hemos tocado fondo, como muchas veces lo he dicho? Cuando ya no tienes a dónde ir más para abajo. Y cuando ya te comienzas a levantar. Cuando a mí vienen las personas y se quieren ser autovíctimas conmigo y me dicen, es que yo ya toqué fondo, ya no puedo hacerle. Y le digo, no has tocado fondo, todavía vas a la mitad, ni a la mitad. Ya tienes que ir más para abajo. Porque el día que toques fondo, encuentras base, encuentras algo sólido. ¿Sabes qué vas a encontrar ahí? Roca, vas a encontrar a Cristo. Y de ahí va a ser tu levantón hacia arriba. Pero mientras no llegue uno hasta allí, no hay ese levantón. Amén. Entonces, aprende uno la lección. ¿Cómo yo me doy cuenta que alguien ya tocó fondo? Aprende la lección, cambia su manera de vivir, ver las cosas diferente, ve el mundo con otro espejo, con otros ojos. Se le quita esa venda de los ojos, ese velo, y comienza a ver diferente las cosas. Pero mientras uno comienza a darse golpes o lo que sea y no ha visto nada todavía, no hemos tocado fondo de muchas cosas. Capítulo 8, por favor, de Juan, Evangelio de San Juan, habla de esta mujer. Dice así, dice uno, y se fue, y Jesús fue al monte de Olivos, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentándose le enseñaba. Ojo aquí, era, ¿qué dice? De mañana. ¿Ok? Era de mañana. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y la ley nos manda a Moisés apedrearla a tal mujer. ¿Ok? Tú pues, ¿qué dices? Le hacen esta pregunta. ¿Ok? Más el verso 6, más esto decían que tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Nos detenemos ahí todavía, ¿ok? Aquí la palabra dice que vemos este episodio. ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos, hermanos? Los religiosos y los enemigos de Jesús. ¿Quiénes fueron los que le llevaron la moneda cuando Jesús estaba en el templo enfrente de todos los soldados y todo eso, que le dijeron, es lícito pagar a César? ¿Fueron que eran ellos? Ok. Estos tipos, hermanos, ¿saben qué era? Querían cachar a Jesús para poder acusarlo, para poder meterlo al bote, como dicen, para poder manipularlo, para poder aprenderlo. ¿Ok? Pero Jesús en esa ocasión, ¿se recuerdan lo que les contestó? Les dice, da al César lo del César y a Dios lo de Dios. Esa es una palabra célebre, hermanos. Eso que hasta la fecha, hasta el día de hoy, los dejó a ellos sin palabras porque también los acusó. También les dijo, ustedes no le están dando lo que es de Dios. Simplemente, ni tampoco le están dando al César lo que es del César. Y eso es una palabra que hasta el día de hoy, hermanos, todos los hijos de Dios, el César representa todo lo demás que no sea Dios. No nomás representa los impuestos. Amén. Pero no confundir, lo que es de Dios y lo que es del César es del César. ¿Saben por qué? Porque al final se te va a ir de todas maneras. Pero en fin, este mismo grupo de personas, como no lo pudieron acusar ahí,
Vinieron, agarraron a esta mujer, hermanos. Fíjense en el verso 7 dice, y como insistirían, en preguntarle, se enderezó y les dijo, nos detenemos ahí por favor, mire, combinamos en esto por favor. La mayoría dicen que esta mujer era una prostituta y bla, bla, bla y todo eso, no lo aclara la Biblia, Estaba escrito en el Antiguo Testamento que tenían que traer los dos, Pero mire, una fue de mañana, ¿Sabe lo que yo creo que pasó? Le pagaron a esta mujer y a esta persona para hacerlo, una actriz, A tipo lo que pasó con Judas. Usted saque sus conclusiones, como le digo, no lo menciona aquí, pero esas son mis conclusiones. ¿Por qué? ¿Cómo ellos sabían? O sea, hay muchas cosas ahí, pero en fin, eso pasó, miren. Entonces, aquí Jesús en el verso 7, como Jesús los ignoraba. ¿Por qué los ignoraba Jesús, hermano? Porque sabía que era otro show. Sabía que era otro del tráeme la moneda aquí, era algo parecido. Era otro cuento de ellos que venían aquí a molestarlo. Pero como le estaban, hey, te hablamos, pon atención aquí, mira. Jesús dice la palabra de Dios que estaba escribiendo. Este es otro de los misterios. ¿Qué cree usted que estaba escribiendo, hermano? Unos dicen que es su nombre. ¿Sí? ¿Alguien tiene otra sugerencia? ¿Sus pecados de los otros? Algo así, fíjese que yo también. ¿Alguien más tiene otra sugerencia? Porque esto se presta para eso, hermano. Me da gusto que... Así me gusta predicar la palabra de Dios así, hermano, porque nos pone a analizar, a meternos en la película. Otra cosa que yo, hermanos, pienso que Jesús estaba escribiendo, ¿saben qué era? Y esto, como dije, esto habla José o Lupe, habla hoy, no lo dice la palabra de Dios. Pero yo también creo que estaba escribiendo él la escena, cómo ellos habían pasado. Como Jesús puede ver el futuro, el pasado, estaba escribiendo, fulano de tal le dijo a esto, el otro, y así pudo, para que todos miraran ahí. O sea, hay muchas cosas, pero eso simplemente es algo, O los pecados, como dicen, de cada persona de los que estaban ahí. Verso 7, ahora sí, dice, y como le estaban insistiendo tanto estas personas, hermanos, se enderezó Jesús de donde estaba agachado, Se levanta y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, ¿qué le dijo? Sea el primero en arrojar la piedra contra ella, Y inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Entonces era algo importante que estaba escribiendo Jesús ahí con el dedo, pero no sabemos qué era. Le bastó simplemente este párrafo para poder, hermanos, quitarse a todo ese grupo que venían a traer, a acusarlo. Amén. Por eso muchas de las veces es bueno cuando nosotros meditamos antes de hablar, antes de contestar cualquier cosa, hermanos. Es importante eso. Pero aquí Jesús, hermanos, les hace esa aclaración. También habla de acusar o de, cuando habla de que dice que no mires la paja que tiene tu hermano, si en tu ojo tienes una viga. Amén. ¿Por qué habla de esto? Que dice, no juzguéis a los demás para que no seáis juzgados. Porque con la vara que mides, serás medido. ¿Por qué? Porque nosotros nos ponemos una medida. Y sobre esa medida te va a ser un problema, porque esa medida es un estándar que nos ponemos y sobre esa medida vamos a ser medidos. Eso es algo que tenemos que siempre pensar. ¿Por qué? Porque el ser humano, hermanos, miren, cada vez que tú y yo juzgamos a alguien o apuntamos a alguien, ¿sabe lo que estamos haciendo? Lo estamos matando prácticamente a esa persona y estamos poniéndonos, ¿saben en qué lugar? En el lugar de Dios. Y tú y yo no queremos ponernos en el lugar
de Dios. Es como los que dicen, Dios dice, y Dios no dijo nada. Por eso yo tengo mucho cuidado con eso, hermano. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios dijo ya está aquí escrito en su palabra. Amén. Entonces no hay que añadirle ni quitarle, porque el que le añada a la palabra de Dios algo o le quite, por muy grande que sea o muy pequeño, ser juzgado. Así que cuidado con eso, por favor. Amén. Entonces aquí Jesús, hermano, le bastó simplemente estas palabras. Esa es una gran lección, ¿ok? El que esté libre, dice, de vosotros, de pecado, sea el primero en arrojar la piedra. ¿Por qué nos dice esto? Cada vez que tú y yo vamos a juzgar, esa es una piedra. Cuando tú lanzas o dices algo contra la persona, hagamos un análisis nosotros. Yo estoy haciendo lo mismo, voy a hacer, o mis hijos, o mis nietos, mis tataranietos. Te estás poniendo una vara. Amén. Como yo la otra vez lo dije. Había un hermano, que no le gustaba o no tenía no sé qué cosa esta persona, que con las mujeres que usaban pantalones, cosas que hay pantalones para hombre y pantalones para mujeres, ok, lo he aclarado. Y una vez me agarró de malas de esas cosas cuando me agarran en mis días, como dicen, ¿no? Y le dije, mire hermano, ¿sabe qué? Usted preocúpese por su esposa, por sus hijas. Le digo, porque usted tiene hijas. Y la vara que pone, le digo, cuando habla de Levíticos que no use el varón, que no use la ropa de la mujer, ni la mujer use la ropa de él, al hombre le digo, está hablando de la ropa. Yo no me voy a poner los pantalones de mi esposa, ni ella se va a poner mis pantalones. De eso está hablando, no se refiere al hecho de pantalón. En ese caso, antes los hombres usaban túnicas, usaban como faldas. O sea, es matemática pura, ¿no? Pero en fin, pasó el tiempo y con el tiempo mira a su niña con pantalones. Aleluya, dije, gloria a Dios santo, dije yo. ¿Qué pasó ahí, hermano? Pero en fin, así pasa, hermano. Cuidado cuando juzgamos. Mucho cuidado, porque eso que juzgas va a venir hacia ti. Mucho cuidado, por favor. Amén. Porque es una ley que está. Bueno, ya para terminar, hermanos, vamos a terminarlo. Dice entonces, el que esté libre de vosotros de pecado sea el primero en arrojar la piedra. Y continúa el verso 8. Dice, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Me detengo poquito ahí, por favor. ¿Por qué Jesús, hermanos, se detiene ahí y no les dijo otras cosas, ni nada, ni aquello? Ojo aquí. No sé cómo puedo poner un ejemplo para que todos me vean. Jesús está aquí en un círculo así. ¿Ok? La mujer, ¿dónde creen que usted estaba la mujer? Al ladito de Jesús. Si apedreaban a la mujer, Jesús también iba a ser apedreado. ¿Está de acuerdo conmigo? Y Jesús no le importó. Jesús, en vez de salir corriendo o estar atento para, hey, si me tiras me muevo y no me vas a pegar, ¿no? Él agarra, así de confiado, hermano. Es que por eso, como digo yo, a Jesús le voy, hermano. Era el maestro de maestros. O sea, demostró con su propio ejemplo. Quédate aquí al lado mío, vamos entonces a que nos apedreen a los dos. Así Jesús, hermano, se queda ahí agachado y él, como nada, sí, como dicen, él a lo suyo. Es como cuando yo veo personas que están corriendo en el agua. Digo, mira, le digo a mi esposa, esa persona a correr va. Llueva, truene, relampaguee, pero hay personas que nomás porque orina un grillo, dicen, no, ya no voy. O a la iglesia, dice, no, ya voy a hacer, no. O sea, cuando uno se determina a hacer algo, pase lo que pase, lo tenemos que hacer. Amén. Jesús era uno de esos, hermanos. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. David, quiero reconocer públicamente, disculpe que estás aquí. David me dio la mano y me dice, mañana llego a la iglesia. Le digo, ¿sabes qué? Tengo tu palabra, palabra de hombre. Aquí estás. Dios bendiga tu vida, David. Alguien que sabe honrar su palabra es alguien que se respeta. Amén.
Entonces, eso es así. Jesús era así, hermanos. Continuamos, por favor. Entonces, vemos ese episodio, cómo Jesús sigue ahí escribiendo, ¿ok? Y se inclina. En el verso 9 dice, pero ellos, ¿ok? Escuche esto. Al oír esto, ¿qué pasó? Acusados, ¿por quién? Por Jesús, por la mujer, por los demás, por su conciencia. Esto aquí, fíjense, me suena un poco injusto este episodio. A mí me hubiera gustado, como mi ego de hombre, mi orgullo, hermano, de ser humano, me hubiera gustado que Jesús le hubiera dicho a la mujer todas las cosas de ellos y que le hubiera dicho, no, que no los acuse su conciencia. Ahora tú acúsalos. Así como te estaban acusando a ti, ahora acúsalos. ¿Sí me explico? Pero no tuvo esa oportunidad. ¿Saben por qué? Porque Jesús, hermanos, jamás lo va a hacer. Ese no es vengador. ¿Ok? Solamente a Dios le corresponde. ¿Y qué más bonito que la propia conciencia de ellos los acusara? Mínimo eran honestos con su conciencia estos hombres o estas personas. En ese momento de perdido. Pero así es como yo lo hubiera querido. Yo digo, Señor, por eso, por algo, hermano, como dicen, por algo Dios no le dio alas o las alacranes, o por algo no estoy en el lugar de Dios, porque si no, imagínate, yo le he dicho, a ver, mujer, ven para acá, te voy a decir algo al oído. Y esto. Ten, desquítate, ahora dale. ¿Verdad? Hubiera estado interesante la cosa, ¿no? Pero Dios no funciona así, hermano. Pero sin embargo, hizo lo que tenía que hacer, ¿ok? Dice que acusados por su conciencia, salía, ojo aquí por favor, uno a uno, ¿ok? Comenzando desde quiénes, hermanos. ¿Desde quiénes? Desde los rucos, desde los cuchos, dicen en Colombia, ¿no? Desde los más ancianos, ¿ok? Porque a esos jóvenes, atenciones, pongan ahí para que vean. Porque por muy cara de santo que te haga tu abuelo y todo eso, también, como dicen, tiene cola que le pisen. Somos seres humanos, hermanos. De la otra manera, Cristo hubiera morido de balde si no necesitáramos su ayuda. Él sabe que somos pecadores, sabe que lo necesitamos día con día. Amén. Entonces, empezando de los más viejos, ¿ok? Reconocían, esto es cierto, mínimamente tenían eso de que empezaron y continuamos, y hasta los postreros, y se quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Ve que sí estaba en medio con él? O sea, yo lo hubiera pensado, la verdad, viendo a todos los que iban a apedrearlo, estando ahí con Jesús, ok, pero él se quedó. Continuamos, por favor, y ya vamos a terminar ya. En el verso 10 dice, y enderezándose Jesús, ok, pasó un tiempo, no sabemos cuánto pasó, 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, no sabemos la verdad cuánto tiempo pasó, pero pasó el tiempo, ok. Enderezándose Jesús y no viendo a quién, en otras palabras, no había ni aún uno, hermano. No es como nuestros días que hoy más de algún descarado se queda. No había ni aún uno, hermano, de todos agarraron y tiraron sus pies y se fueron, ¿ok? Y viendo que no había nadie, dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Le dice a Jesús, a ella. La mujer me imagino que le dice, no, ¿ok? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Nos ponemos de pie, por favor, hermano.